Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Bien rapidito porque la verdad se me durmió el gallo. Se me durmió la gallina hoy, esta mañana. Los verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reflexión esta mañana, ya que les pido mil disculpas. Ayer trabajé bastante arreglando unas cosas que tenía, asuntos personales, y caí cansado y se me hizo tarde, pero bueno. Miren, Mateos 16:15 dice: y les dijo Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También tenemos otra declaración en Mateos 28. En Mateos 28, del versículo 18 en adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo les dice que toda autoridad, toda potestad le ha sido dada tanto como en el cielo como en la tierra. Y les da el mandamiento a sus apóstoles. Les dice que por tanto, ¿sí?, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Un discípulo, verdaderamente, un discípulo es un seguidor de Cristo. Jesucristo es el maestro, Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye. Nosotros, como creyentes, debemos de ser discípulos de Cristo, personas que crean en Jesucristo, que verdaderamente busquen y decidan crecer en la fe por medio de las palabras de Jesucristo, de lo que tenemos en las Santas Escrituras, a enseñarlos, a guiarlos a que tengan una comunión con Cristo verdaderamente y vivan en Cristo. Jamás el Señor está haciendo aquí un llamado a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan iglesias, hagan a personas religiosas, personas que sigan un movimiento denominacional o religioso, o que hagan miembros de una iglesia. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Un discípulo es un alumno, un estudiante. Como cuando vas a la escuela y alguien te está enseñando algo, ¿verdad? Eres un discípulo de esa persona que te está instruyendo, que te está educando, que te está enseñando, que estás aprendiendo de esa persona. Y verdaderamente aquí los discípulos son las personas verdaderamente que ponen su fe y su esperanza en Jesucristo y que crecen en una relación con el Señor. En Marcos 16:15 nos da la advertencia Jesucristo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
¿Dónde estaba? Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo manda a los primeros discípulos, cuando todavía está Él ministrando aquí en este mundo, y les dice Jesucristo: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra prudentes como serpientes es que debemos de ser verdaderamente prudentes, debemos de considerar las consecuencias, los efectos de las cosas, con una perspectiva de si hago esto, cuáles son los resultados, tomando en cuenta, considerando los resultados de lo que hagamos, de lo que digamos, verdaderamente. Así es la prudencia aquí, prudentes como serpientes, porque verdaderamente algo que una serpiente hace, ¿verdad? Y en este caso Satanás, es que Satanás considera verdaderamente las consecuencias de la seducción, de la tentación que va a traer a tu vida. Él considera verdaderamente las consecuencias, qué es lo que va a generar eso en tu vida, a dónde vas a llegar, a dónde vas a caer, cómo va a estar tu relación con Dios. Él considera todos esos aspectos cuando te tienta. Sí. Y también una cosa que hacen las serpientes, sí, nunca dejan de quitar la mirada de sus víctimas. Cuando una serpiente se dirige a su víctima y van caminando así en zigzag, se hacen para acá, se hacen para allá. Pero si lo miran en los programas estos donde sacan la vida, por ejemplo, el mundo animal y cosas así, y puedes darte cuenta verdaderamente que la serpiente no cambia su cabeza de su target o de su objetivo, de su presa. Jamás quita la mirada de su objetivo a donde va. Sí, la pueden mirar verdaderamente. Una serpiente mantiene la cabeza fija en su ahí lo acabo de decir, en su punto donde va a llegar, en donde quiere verdaderamente llegar. Y la prudencia es eso, considerar las consecuencias, considerar y si dice como serpiente, una serpiente verdaderamente es prudente en sus movimientos y no quita la vista, se mueve silenciosamente y no quita la vista de su objetivo, ¿verdad? De su presa en este caso. Como serpiente y sencillos como palomas. También nos manda que verdaderamente seamos sencillos y humildes. Debemos de ser prudentes, de verdaderamente recibir, a tener en cuenta nuestro objetivo, porque aquí el Señor Jesús los está mandando a predicar el Evangelio y les advierte estas cosas. Sean pues prudentes como serpientes, que no quiten la mirada de su objetivo de alcanzar almas para Cristo, de predicar el reino de Dios, de predicar el reino de los cielos. Y debemos de ser humildes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con
que habla en vosotros. Sí. Esta es lo que son consecuencias verdaderamente de un verdadero discípulo de Jesucristo. Son consecuencias que debe de haber estas cosas en nuestras vidas. Si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo. Si verdaderamente somos discípulos de Jesucristo, si verdaderamente hemos creído en Él, tenemos un llamado. Tenemos el llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos de ser prudentes, no debemos de quitar nuestra mirada verdaderamente del objetivo principal. Sí. Jesucristo nos envía como ovejas en medio de lobos rapaces. Esto verdaderamente se cumplió ante los apóstoles, porque ellos fueron llevados ante gobernadores y reyes. Serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Les da la ordenanza, que no se preocupen qué es lo que van a hablar en aquellos momentos, porque el Espíritu de Dios mismo les dará qué es lo que van a hablar en esos momentos. Y luego dice, las cosas que suceden, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Creo que como creyentes tratamos de evitar verdaderamente este asunto, de ser aborrecidos por todas, por causa del nombre de Jesús, por causa de su nombre. Dice, pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Es bien fácil verdaderamente caer en querer hacer discípulos de uno mismo, el buscar que la gente nos aplauda. Sí. Si verdaderamente vivimos una vida para Cristo, debemos de hablar con la verdad, debemos de instruirlos en la verdad, pero también en amor. Yo, cuando recién me convertí al Evangelio, cuando el Señor me alcanzó, cuando la gracia de nuestro Señor me alcanzó y me convictó de mi vida de pecado, vine a un arrepentimiento delante de Él, le pedí perdón por mis pecados, reconocí que yo no le conocía a Jesucristo. Dice Jesucristo que Él es el camino y la verdad y la vida. Y yo reconocí que no conocía el camino, no conocía la verdad, no conocía la vida. Y le dije, perdóname Jesús, pero no te conozco. Después de ahí el Señor puso un deseo de bautizarme en mí, me bauticé. Y verdaderamente yo consideré muchas cosas que venían implicadas al predicar verdaderamente el Evangelio, al ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. En una ocasión me soñé o vi en visión o meditando, pensé, no recuerdo, pero en una ocasión me miré en una iglesia católica afuera en el patio enfrente de la puerta, donde había varias personas y iba a haber bautizos de niños. Y me acuerdo que me puse ahí
y consideré verdaderamente decirles la verdad, que dice ¿qué dice la Gran Comisión? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y me miraba yo así, no sé si fue sueño, no recuerdo si fue solamente una visión o estaba considerando ese asunto, de estar un día delante en una iglesia católica en la puerta cuando hubiera bautizos ahí de niños y decirles este pasaje: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Déjenme hacerle una pregunta a ese niño, así me miraba yo diciéndoles, ¿en qué está creyendo ese niño? ¿Ha creído el Evangelio? ¿Le han predicado el Evangelio? ¿Le han dicho que debe de arrepentirse de su vida de pecado? ¿Ha creído verdaderamente para tomar ese paso de fe, de bautizarse? Porque va de la mano, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En qué creyó el niño cuando lo bautizan? Y verdaderamente consideraba esos asuntos, que como un discípulo verdaderamente de Jesucristo, y pensaba yo en ese asunto y digo, es posible que los líderes de la Iglesia Católica ahí mismo llamen a las autoridades y hasta vaya a dar a la cárcel por estar ahí blasfemando quizás contra las cosas de Dios. Me juzgarían de esa manera, pero no es así lo que la palabra de Dios testifica. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo, si a ti te bautizaron de niño, siendo un infante, siendo un bebito que no sabías ni cuál era tu mano derecha ni tu mano izquierda, dime una cosa: ¿en qué creíste para ser bautizado? ¿Acaso creíste en el Evangelio? ¿Creíste que Jesucristo dio su vida para darte el perdón de tus pecados y que era necesario que te arrepintieras y creyeras en el Hijo unigénito de Dios para ser salvo de tus pecados? Dice Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Creíste el Evangelio? ¿Te arrepentiste, confesaste tus pecados delante de Dios y te bautizaste para salvación? ¿O simplemente tus papás te mojaron la cabeza delante de un ministro religioso y verdaderamente piensas que ese bautizo es válido delante de Dios? ¿Creíste el Evangelio? Estas son palabras de Jesucristo, no son palabras de una religión. Jesucristo mismo dice: el que creyere y fuere bautizado. Y verdaderamente sí, consideré eso, que como un discípulo verdaderamente de Cristo, hasta el bote iría yo a parar si testificara de esas cosas frente de estos líderes religiosos en ese momento. Y si verdaderamente sirvo a Cristo y si de veras vivo para Cristo, creo que es mi responsabilidad testificar de estas cosas para que sean salvos verdaderamente. Porque estas personas piensan que ese bautizo los hace cristianos delante de los ojos de Dios, porque sus padres los bautizaron. Sí. Si hiciéramos eso, si llegara yo a hacer eso, de presentarme cuando hubiera bautizos en una iglesia católica, que es donde los bautizan de niños, cuando no saben cuál es su mano derecha ni su mano izquierda, ¿no sería yo aborrecido por todos ellos por causa del nombre de Jesús? Sí lo haría. Ahora, ¿por qué no lo hago? ¿Estoy buscando mi gloria o estoy buscando verdaderamente servirle a aquel que me salvó, a aquel que me perdonó, a aquel que dio su vida por mí, a aquel que me dice: ve por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura?
El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que se arrepintiere verdaderamente de sus pecados recibirá el perdón de sus pecados. Y se debe de bautizar como testimonio a que ha creído al Evangelio y se identifica en su muerte a esa vida de pecado y de muerte y se identifica en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a una vida nueva verdaderamente en Cristo. Dice Jesucristo aquí: cuando los persigan en esta ciudad, huyan, váyanse a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele o séale suficiente al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, príncipe de los demonios, lo llamaron Satanás mismo, cuánto más a los de su casa, cuánto más a los servidores de él. Si a Jesucristo le dijeron que él expulsaba a los demonios por el poder de Satanás en su vida, ¿qué no dirán de nosotros? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. Lo que les digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es el Dios vivo en el juicio, en la condenación eterna. Sí. Voy a concluir aquí porque tengo que irme, fue muy breve, casi me daban ganas de subir un video y decirles que lo sentía mucho, que no iba a poder compartir, pero creo que si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, debemos de reflexionar en estas cosas. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y si conocemos verdaderamente a Cristo, si conocemos la verdad, debemos de predicar la verdad. Fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, no buscando nuestra propia gloria, porque si no hablamos estas cosas, para que no tengan odio contra nosotros, nos aborrezcan, porque buscamos el favor del hombre o buscamos el favor de Dios. No temas. Si eres verdaderamente un discípulo de Cristo, si has creído en Él y el Señor te está guiando y te está instruyendo en su palabra y por medio del Espíritu Santo y vives en una comunión con el Señor, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Es acaso imposible que Él no te guíe y te dé instrucciones si verdaderamente te rindes en una totalidad tu vida delante de Él? Jesucristo nos puede guiar el día de hoy. Podemos ver su mano moviéndose en la iglesia, en los que verdaderamente le han creído a Él. Y no parar. Si vamos a hablar contra la doctrina equivocada, contra la doctrina errada, pero no contra las personas que están en esos movimientos religiosos, sino tener nuestra mirada en ellos para traerlos a los pies de Cristo, para que verdaderamente sean salvos, para que crean en el Evangelio. Amén. Padre bendito, gracias Señor, gracias por este día, Señor. Gracias, llévanos con bien, Señor, a mi esposa y a mí, Señor, en el camino, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque nos permites levantarnos una vez más, Señor. Te pido, bendito Dios, que aquellos que han creído en ti, Señor, nos ayudes a reflexionar durante el día, Señor. Y
verdaderamente a considerar nuestra fe en ti, Señor. Si verdaderamente estamos verdaderamente en ti y no estamos obedeciendo, Señor, la gran comisión, el llamado, Señor, a que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, sin importarnos que caigamos en las cárceles, sin importarnos de que nos vituperen, nos persigan, Padre, sin importarnos que nos traten de locos, religiosos, fanáticos, por amor a tu nombre, por amor a las almas, para que la luz del evangelio resplandezca en sus vidas y puedan ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Padre, con ese fin de que tu palabra los convicte, los convenza y puedan ser verdaderamente salvos, que la gracia de Dios los alcance, bendito Dios, para la gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, mi Dios, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos, Dios les bendiga ricamente. Bueno, ahí dejo mis saludos para Sofía y Jorge, que les mando saludos. Me levanté tarde por poquito y no comparto, pero es necesario permanecer, es necesario compartir. Que Dios les bendiga ricamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros. Amén. Y vivamos verdaderamente, consideremos la gran comisión y vivamos verdaderamente una vida para Cristo. Dejemos a un lado la religiosidad, dejemos a un lado todos esos movimientos denominacionales y levantémonos verdaderamente en el poder del Espíritu Santo para testificar el Evangelio a toda criatura, para que muchas almas sean salvas, poniendo nuestra mirada en eso. Y como las serpientes, prudentes como las serpientes, con nuestra mirada en el objetivo de que vengan las personas verdaderamente a Cristo. Amén. Bendiciones. Bye.